Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y en el día de hoy, ¿por qué vamos a hacer este programa? Bueno, en primer lugar, porque tengo ese gusto de hablar, aunque sea en este monólogo, con todos ustedes. Pero la causa es que, o la idea, y de ahí pues todo este guión que como buenamente he podido hacer, es que, pues bueno, el día pasado, pues vine pues la típica paciente pues con una niña muy pequeña de 12 años, ¿no? Entonces lo más típico para quitar ese ambiente pues un poco tan raro para lo que significa pues un chico tan joven, o una chica en este caso, pues le pregunta sobre cómo van sus estudios y todas estas cosas, y hablando pues con su madre, con la paciente, pues cualquier anécdota, de tal manera que llegamos a una pequeña cuestión, y es que le pregunto una simple cuestión de, hablando de mariscos, pues hablo sobre Vigo, y digo, oye, ¿sabes, Conchita, dónde está Vigo? ¿Vigo? Y la chica, ya con sus 12 años, pues no sabía ni más ni menos dónde estaba Vigo. Entonces, evidentemente, pues yo me quedé muy sorprendido, y la niña pues se quedó pues bien, ¿no? Para ella era todo absolutamente normal. Y estuvimos hablando un poquito contándole pequeños refranes o pequeños cuentos que pues una vez a mí pues también me los contaron, ¿no? Dentro de la brevedad o el escaso tiempo que tenemos, ¿no? Entonces es importante, y por eso ya me vino a la memoria pues un montón de anécdotas de cuando yo era evidentemente mucho más pequeño que ahora, y buscando un poco en nuestras raíces más antiguas, me he permitido intentar buscar algunas frases e incluso mal declinar pues algunas, como bien digo, frases que nos digan sobre la importancia de los cuentos, sobre todo en esas primeras edades, en ese parvulario de la vida, pues que nos digan más o menos pues, de una forma evidente pues cómo nos pueden contar, ¿no? Entonces yo encontraba una frase, bueno, la intenté declinar, algo así o dice algo así como fabulan aetatis peragere, y que significa pues algo así como contar o representar hasta el final el drama de la vida, eso en primer lugar, ¿no? O también otra frase que decía algo así como causam filium cum servis pater, y eso es hacer, o la traducción sería hacer una causa común, los hijos con los siervos padres, o con los padres siervos. Entonces, bueno, con esas dos frases, o independientemente de pues, coreano, pues sería, según me contaban, pues algo así como tonghua, la importancia de los cuentos de los abuelos para con los niños. Entonces, ¿por qué digo así? Hombre, evidentemente, un niño, sobre todo pues en esa edad, ya hablamos en su día, pues cómo fuimos repartiendo las edades de los niños hasta que son más o menos adultos, en esa primera edad, entre los 1 a los 7 años, que evidentemente el chaval o el párvulo pues no sabe escribir, y aunque sí que sepa leer, pero su nivel de comprender las cosas quizás sea pues un poco escaso, o más bien escueto. Entonces, en esa primera edad, ahí forman un dúo normalmente entre las tres generaciones, entre abuelo, padre e hijo, pues esa relación entre hijo y padre y hijo y abuelo. De tal manera que, bueno, ahí nos tenemos que preguntar siempre quién tiene la obligación o el gusto o la necesidad también, bueno, más bien obligación, ¿no?, de hacer esta primera comunicación, de empezar a intentar espabilar a ese chico tan sumamente pequeño para que se vaya desarrollando por la vida paulatinamente, o algo así como sentar la primera base o la esencia por la que el ritmo de educación pues sea lo más consecuente, sea lo más, sobre todo, pues, más positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que, como decíamos en otras ocasiones, hasta los 40 años la cara de una persona no termina de configurarse del todo. Significa eso que hasta los 40 años una persona no está formada
de una forma ya definitiva. Entonces ahí vamos precisamente, ¿no? Yo he encontrado o he intentado relacionar con mayor o menor sentido pues los cuentos y las fábulas. ¿Por qué esa importancia o por qué en este caso, bueno, en este pensamiento tan sumamente subjetivo, por qué fue tan importante para mí cuando escuchaba pues en mi familia, pues bien a mi padre o bien a mis tíos? Bueno, abuelos no los conocí, evidentemente. Entonces, claro, la relación que había entre los hijos y los padres son a base de esos cuentos. Mientras que los abuelos, por tener una psicología y evidentemente por tener mayor edad, pues los nietos tenían otra relación con los abuelos a base de las fábulas. Bueno, también se pueden invertir, ¿no? Pero, bueno. Entonces, ¿una fábula qué es? Todo el mundo sabemos, ¿no? Bueno, ya nos ha contado, hemos oído un montón de fábulas, pero ¿qué es exactamente? Pues no es ni más ni menos que una ficción artificiosa en que se intenta encubrir la verdad. Entonces ahí, en ese sentido, nos podemos referir, pues bien, a un rumor, pero en el fondo es una relación falsa, de una pura invención y destituida muchas veces de cualquier fundamento. Entonces, nosotros podemos pensar, o yo en este caso pienso, de dónde puede venir o cuál es el origen de esta fábula. Pues el origen de esta fábula, ya un poquito más documentado, pues está ni más ni menos que en la esclavitud. Entonces, ¿para qué? ¿O cómo nació esa fábula? Precisamente el esclavo, en este caso vamos a referirnos, o recordar por lo menos a mi padre, que o yo lo veía como un esclavo mío. Ante mi ignorancia, digamos así, pues yo parecía que lo sabía todo, por supuesto que no sabía nada, ponía casi siempre por pecho la imaginación, y esa imaginación tan sumamente subjetiva, cuyo fondo era la ignorancia, parecía ser que, bueno, yo era una persona, pues digamos, bastante facha, ¿no? En ese sentido, bastante absolutista. Entonces yo tenía, en mi desconocimiento y en mi, digamos, desconocimiento, digamos así, pues yo hacía, por supuesto, que fuese mucho más, digamos, que el Señor, y mi padre era el esclavo. Entonces, en este caso, el esclavo, o digamos, el padre, con muchísimo talento y muchísimo ingenio, tenía que ir cubriendo la verdad con el velo, lógicamente, de la ficción, para dar a su señor, en este caso a su hijo, en este caso a mí, pues una lección de moral. Pero claro, normalmente cuando una persona, en este caso yo, desprovista de cualquier juicio, desprovista de cualquier conocimiento, muy provista de muchísima ignorancia y siempre haciendo mucho alarde de imaginaciones, pues evidentemente pues creamos un mundo que no tenía nada que ver con la realidad. Y precisamente ahí estaba, gracias a ese ingenio de ese esclavo, ese magnífico esclavo, pues con ese ingenio intentaba tapar, o mejor dicho, redescubrir o tirar o preparar hacia el mundo exterior, pues ni más ni menos que a esa persona joven, a ese párvulo que tenía que salir o había salido ya pues al mundo con todas sus interacciones. Entonces, claro, pues con tanto talento y con bueno, muchísimo esfuerzo, pues intentaba dar esa lección de moral, pero sin dañar el orgullo propio de una persona tan jovenzana, ¿no?, que no sabía absolutamente nada y era ignorante por los cuatro costados. Entonces, estas lecciones de moral o estas fábulas siempre se refiere, por supuesto, a los asuntos del espíritu humano, por la necesidad de este esclavo, de este padre, por ejemplo, de expresarle sus pensamientos y muchas veces, la inmensa mayoría, ahora yo me doy cuenta, de ir escondiendo sus propios sentimientos. Muchas veces, ahora cuando me ha tocado y he visto pues a mis sobrinos como generación más joven y evidentemente yo más mayor y menos ignorante, no por nada, sino por el paso de los años, pues muchas veces he intentado expresar lo que yo pienso por la experiencia que yo
he ido y por los fallos que he cometido, y muchas veces he tenido que ir escondiendo mis sentimientos cuando en ese sentir muchas veces podía haber tenido una reacción de desesperación y haberles dado pues 2 tortas, ¿no? O haber sido un poco más, digamos, un poco más facha, ¿no? Es decir, esto sí se acabó, ¿no? Entonces, gracias a esas fábulas, pues vas, digamos, dando un velo de ficción para no machacar su orgullo y para que al fin y a la postre ellos tomen esa lección de moral y les sirva pues para un futuro, aunque en ese mismo momento pues no lo sepan reconocer y sí al paso de los años. Entonces, todo esto se hace evidentemente con una inestimable ayuda de las imágenes o muchas veces pues algunas cosas emblemáticas. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve toda esta fábula? Pues ni más para infundir toda esa moral y las máximas saludables, como dirían los antiguos. ¿Con qué protagonistas? Pues muchas veces dentro de esa inventiva. O sacábamos siempre, pues algunos autores han sacado conmigo y yo he sacado también con las generaciones más jovenzanas, pues los autores en escenas, y no eran ni más ni menos que pues, hombres o animales y muchas veces pues seres inanimados. Y de ahí muchas veces una fábula, pues la diferencia con una parábola es que, bueno, evidentemente una parábola, nosotros hemos oído hablar muchas de ellas, la parábola, pues digamos, es una prima hermana de la fábula, excepto que la parábola ya entran a formar parte de esos autores principales, son seres humanos, y de ahí las cuestiones bíblicas de la parábola del samaritano. Entonces, eso no es ni más ni menos que una auténtica lección de moral para muchas veces expresar los pensamientos, o que esos pensamientos que han sido más o menos buenos, pues muchas veces vayan pasando de generación en generación. Y eso en cuanto a las fábulas, ¿no? En cuanto a los cuentos, pues un cuento, pues bueno, pues no es ni más ni menos que una narración, así lo entiendo yo, pues de algo que ha sucedido o algo que ha acontecido o algo supuestamente sucedido. Entonces, primitivamente, y ahí está, con los chicos pequeñicos, vamos a referirnos un poco en el tiempo y en la edad. Pues primitivamente, antes de que existiese la escritura, por lo menos que una escritura expansiva, antes de la imprenta y todas estas cosas, pues era una buena forma esta de los cuentos para conservar los hechos sucedidos en la memoria transgeneracional por una simple tradición oral. Entonces, claro, decía, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Si un cuento, a través de las generaciones, pues se van, digamos, recordando todas las cosas que han acontecido, si la memoria falla, o en este caso, en el supuesto de que la memoria falle, es entonces cuando las personas los cuentistas, las gentes o las personas que contaban esos cuentos, si les fallaba en la memoria, pues entonces ahí, gracias a su fecundísima imaginación, pues tenían más o menos o conseguían ese logro. Entonces, evidentemente, los primeros cuentos, pues, ¿sobre qué trataban? Pues sobre el mismo origen del universo, que es quizá la primera pregunta que todos nos hemos hecho cuando hemos tenido, pues digamos, medio dedo de frente, ¿no? ¿Esto cómo habrá surgido, ¿no? Pues el origen del universo pues habrá sido por esto, o volvemos a los textos bíblicos, que es lo que es nuestra cultura, y nos dicen que sí, pues fue de no sé qué y no sé cuántas, y Dios en 7 días y no sé cuántos. Sin embargo, pues las corrientes científicas hablan de no sé qué épocas y no sé qué transgresiones de los astros y no sé qué, no sé cuántas. En fin, siempre esas preguntas nos han hecho, y a partir de esos cuentos se han ido generación tras generación pues intentando llegar hasta nuestros días, ¿no? Pues evidentemente ha habido cuentos sobre la misma vida, y también sobre otra cosa que nos ha preocupado mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues hay Dios, habrá Dios, o qué clase de dioses nos rigen, etcétera, etcétera. Bueno, y sin olvidar pues, a los grandes héroes y las hazañas que estos héroes podían hacer, ¿no? Pero claro, todos estos cuentos han dejado de ser cuentos precisamente cuando se les dio el suficiente crédito, y entonces ya el cuento, cuando se le da crédito, pues ya no es un cuento, sino que eso ya se convierte en un dogma, y normalmente eso se convierte en un dogma religioso.
que por supuesto deja de serlo cuando se le retira ese crédito. ¿Por qué? Porque haya habido otros datos científicos o otras pruebas más palpables, ¿no? Entonces se les ha quitado ese crédito y vuelven a ser sencillamente cuentos. ¿Para qué sirven? Pues evidentemente pues para lo que iremos viendo, ¿no? Pero ya con la escritura, o cuando ya esos cuentos pueden salir, digamos, o se pueden expandir muchísimo más, y ya se sujetan, evidentemente, ya con la escritura, pues con algunas leyes rítmicas, y es entonces cuando, aparte de tener mucha más hermosura, ya nacen los versos, o los versos épicos, y eso ya es pura poesía. Entonces ya es un cuento mejor contado, mucho más hermoso, que también cuenta o narra algunos hechos que han acontecido en tiempos atrás. Entonces ya pues es un poco más, nos deleita un poquito más, ¿no? Nos enteramos y encima pues parece que es más ameno en ese sentido. Y estos versos o estos cuentos épicos no eran auténticas enciclopedias, donde se conservaban los grandes conocimientos y las noticias que ya trataban sobre lo divino y sobre lo humano. Pero después ya, pues evidentemente, pues todas las personas pues no tenían el talante para entender, o no daban suficiente valor pues a estas auténticas poesías, ¿no? O a estos versos, en sus distintas formas. Entonces ya nació, digamos, los cuentos en simple prosa, en simple escritura normal, ¿no? Y ahí ya servían para conservar precisamente los sucesos pasados, que hablaban ya sobre los orígenes de las ciudades, los orígenes de los pueblos, pues las formas de gobierno, si eran repúblicas o eran monarquías, pues las guerras, las alianzas, las venturas y desventuras de cualquier acaecer de cualquier pueblo, ¿no? Y es entonces cuando nació precisamente pues toda la historia, ¿no? Toda la historia, digamos que es como ya el refinamiento de los cuentos más pretéritos. Pero que esta historia ya estaba, perdón, ya estaba más sujeta estaba más sujeta ya a mayores observaciones y, por supuesto, ya verificadas o contrastadas desde muchos puntos de vista para darles auténtico crédito y, por supuesto, que no fuesen dogmas religiosos. Entonces, ¿qué es lo que refleja este cuento? Pues refleja pues, la fantasía, pues, la admiración, la gratitud, el terror, en fin, toda la serie toda la encrucijada de emociones internas que puede tener pues, una persona. También ensalza pues, todas las circunstancias asombrosas que rodeaban pues, a este personaje, pues, con todos sus bríos, con sus defectos, virtudes, etcétera, etcétera. Pero informa, sobre todo, informa con mayor o menor ficción, sobre los sitios, sobre las cosas que han pasado en los sitios y los lugares, sobre la naturaleza que rodeaba, sobre los usos y las costumbres de las gentes que componían ese pueblo o esa ciudad, o las mismas características de los hombres que estábamos hablando. Entonces, claro, cuando ya nos toca muchas veces, porque vamos teniendo edad, entonces siempre tenemos algún chico por allí rebuliteando, ¿no? Pues algo hay que hacer, pues cuando te hace alguna pregunta o cuando lo ves así como un pichón con la boca abierta que quiere tener algo de comida porque está hambriento de saber y de conocer, pues no nos queda otro remedio que, pues, se ha pasado a ustedes o me ha pasado a mí y volverá a pasar a cualquier generación, ¿no? Que no nos queda otro remedio que incluso, pues, dándole la vuelta a la tortilla, pues inventarlos pues uno mismo. Pues, ¿y sobre qué? Pues inventar sobre cualquier cosa de la misma vida cotidiana. Evidentemente pues tiene que ser inteligible para el párvulo o el jovenzano que nos está escuchando con los 5 sentidos, ¿no? Y sobre todo es importante que, bueno, yo llevaba de puto culo, ¿no? Muchas veces a mis sobrinos más pequeños, porque eso les hacía que, ante una pregunta que ellos me hacían, yo les contaba cualquier cuento, pues que les sirviese para ellos hacerse nuevas preguntas, e incluso pues que, bueno, gracias a su imaginación y su poco conocimiento, pues que usasen o tuviesen o me hiciesen incluso alguna rectificación,
muchas veces porque si me fuese la bola, o que le hubiese contado un cuento parecido, pues un día antes o una semana antes, y no, es que tú no dijiste eso, porque resulta que esta cuestión iba por aquí. Entonces, esas rectificaciones, o muchas verificaciones también, o incluso muchos rellenos que ellos, gracias a su imaginación, ya te podían ir poniendo, ¿no?